En el sofocante agosto de 1988, en los dominios olvidados de los pantanos de Centla, se libró una batalla que el Estado mexicano borró de sus anales militares. Un depredador de linaje sobrenatural descendió a la ciénaga creyendo que su furia sometería al manglar, pero lo que encontró fue una conspiración de silencio. Aquel intruso de garras y colmillos ignoraba que en las aguas negras del viejo cazador, la jerarquía no se dicta con aullidos, sino con la paciencia de un motor de escamas que acecha en el fondo. La bestia se sintió reina hasta que el río mismo abrió sus mandíbulas para recordarle que, en este infierno verde, ella era solo la presa de algo mucho más antiguo y letal. Elías contempla sus manos, surcadas por grietas tan profundas como el lecho reseco de los pantanos de Centla en este inclemente 2025. El aire en Tabasco ya no transporta vida, sino un polvo asfixiante que sabe a olvido y a secretos que debieron quedarse enterrados bajo el agua estancada. Durante décadas este hombre evitó cualquier superficie que le devolviera su propio reflejo, temiendo que sus ojos revelaran la fractura espiritual que sufrió en el verano de 1988. Hoy, el retroceso histórico del caudal ha dejado al descubierto carcasas imposibles, restos óseos que desafían cualquier manual de biología oficial e institucional, obligando a Elías a romper su reclusión voluntaria. Sentado en su porche desvencijado, observa cómo el sol poniente tiñe de rojo la llanura, recordando que el silencio que alguna vez lo protegió se ha convertido ahora en un fardo insoportable de una verdad que nadie quiere escuchar. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. En aquel entonces el protagonista era solo un muchacho, un chamaco cuya principal responsabilidad consistía en mantener la estabilidad del cayuco mientras su abuelo, don Silverio, rastreaba la zona. El viejo era un veterano cazador de jacarés, un hombre de pocas palabras y movimientos precisos que conocía cada rincón de ese laberinto acuático como si fuera su propia alcoba. Elías aprendió a interpretar el lenguaje de las burbujas y el movimiento de los juncos, entendiendo que en el pantano la supervivencia no dependía de la fuerza, sino de la paciencia y el respeto absoluto hacia los depredadores. La relación entre ambos estaba forjada por el ritmo monótono de los remos cortando el agua oscura y el olor persistente a lodo y sangre de pescado. Nada en esa rutina sugería que el orden natural de la cadena alimenticia estaba por romperse de manera tan violenta. El escenario de los pantanos de Centla en 1988 era una prisión esmeralda de humedad sofocante, donde el cielo apenas se vislumbraba a través de la densa copa de los manglares. El aire se sentía espeso, casi sólido, saturado por el aroma dulzón de la vegetación en descomposición y el almizcle de los reptiles que vigilaban desde las sombras. Era un territorio donde el tiempo parecía haberse detenido, un lugar donde la civilización más cercana quedaba a horas de distancia mediante una extenuante remada. El aislamiento era total, y esa soledad brindaba a Elías y a su abuelo una falsa sensación de dominio sobre el entorno. En ese universo de aguas negras, ellos se sentían los reyes, ignorando que algo ajeno, algo con una biología diseñada para la tierra firme pero impulsado por un hambre atroz, estaba acechando en las orillas de su mundo conocido. La rutina de los cazadores comenzaba antes del alba, cuando la bruma aún ocultaba las raíces aéreas de los mangles que parecían dedos retorcidos emergiendo del fango. Elías pasaba horas en un silencio casi absoluto, vigilando los flancos de la embarcación, mientras don Silverio escudriñaba el horizonte en busca del brillo de los ojos de sus presas. Esa rigidez militar en su comportamiento era la única defensa contra los peligros reales del entorno, desde serpientes venenosas hasta la desorientación en los canales idénticos. El joven no cuestionaba las órdenes del abuelo, simplemente ejecutaba su tarea con la precisión de una máquina, encontrando consuelo en la predictibilidad de la naturaleza. Sin embargo, ese mismo orden institucional del pantano comenzó a mostrar fisuras cuando los sonidos nocturnos cambiaron su frecuencia, adquiriendo una nota de agitación que don Silverio no lograba explicar con su experiencia. Don Silverio era un hombre que inspiraba un respeto que colindaba con el temor, un pilar de estoicismo que raramente mostraba alguna emoción más allá de la cautela profesional. Para Elías,
su abuelo representaba la conexión última con una tierra que no perdonaba errores, un mentor que le enseñó a leer las cicatrices del paisaje. El viejo solía decir que el pantano tenía memoria y que cada criatura cumplía una función necesaria dentro del equilibrio biológico de la ciénaga. No obstante, el protagonista comenzó a notar que incluso el veterano cazador apretaba con más fuerza el mango de su cuchillo cuando el viento traía un hedor fétido que no pertenecía al ciclo de la vida local. El aislamiento, que antes era un refugio para ambos, empezó a sentirse como una trampa que se cerraba lentamente, mientras la vegetación parecía estrecharse contra la pequeña canoa de madera. Durante décadas, el protagonista intentó enterrar sus recuerdos bajo capas de negación racional, convenciéndose a sí mismo de que los eventos de 1988 fueron producto de una fiebre tropical o un episodio de psicosis colectiva. Elías construyó una vida de reclusión emocional, evitando formar vínculos profundos para no tener que explicar las pesadillas que lo hacían despertar gritando en medio de la noche. En su mente, lo que vio aquella vez no podía existir en un mundo regido por las leyes de la física y la zoología moderna. Se volvió un experto en el arte del olvido selectivo, trabajando en empleos mediocres que no requirieran contacto con la naturaleza o el agua. Pero el trauma es un depredador paciente que sabe esperar a que su presa se debilite, y Elías siempre supo, en el fondo de su conciencia, que la verdad terminaría por reclamar su lugar. El detonante de su actual desesperación fue la sequía extrema de 2025, un fenómeno climático que expuso los secretos más oscuros de la cuenca del río. Al bajar los niveles del agua a mínimos históricos, el fango endurecido reveló estructuras óseas que no encajaban con la anatomía de ningún animal conocido en la región de Tabasco. Elías vio las fotografías en los periódicos locales y sintió cómo un frío ancestral le recorría la columna vertebral, reconociendo las formas que había intentado borrar de su memoria. Los huesos no mentían, estaban allí, con sus costillas anchas y cráneos alargados, testimonios mudos de una presencia sobrenatural que la ciencia oficial se negaba a reconocer. El hombre supo entonces que el tiempo de la negación había terminado y que debía dar nombre al horror antes de que su propio cuerpo sucumbiera a la vejez. En las noches previas al gran cambio, el pantano se transformaba en un anfiteatro de sonidos inquietantes que ponían a prueba los nervios del joven Elías. El estallido de ramas secas en la orilla, el borboteo errático de la superficie del agua y el silencio súbito de las aves creaban una atmósfera de tensión insoportable. No era el comportamiento habitual de la fauna local. Era como si el ecosistema entero estuviera conteniendo el aliento ante la intrusión de un poder superior. El protagonista recordaba cómo la luz de la luna filtrada por el follaje creaba sombras que parecían moverse con una agilidad imposible, saltando entre los troncos sin emitir un solo quejido. Elías se aferraba a los bordes del cayuco, sintiendo que sus sentidos estaban siendo afinados por el miedo, preparándolo para algo que su educación rural nunca le había enseñado a enfrentar. La supuesta seguridad que sentían en su conocimiento del territorio era, en realidad, una cortina de humo que ocultaba una vulnerabilidad absoluta frente a un predador transgresor. Elías y don Silverio creían dominar el ciclo de la vida en la ciénaga, pero no habían considerado la posibilidad de que algo pudiera migrar desde las tierras altas para reclamar el pántano. La arrogancia de los seres humanos, incluso de aquellos que viven en contacto directo con la tierra, suele ser su mayor debilidad ante lo inexplicable. El joven miraba la espalda ancha de su abuelo buscando seguridad, pero por primera vez notó un leve temblor en los hombros del veterano cazador. Era la señal de que el orden establecido había sido subvertido por una fuerza que no respetaba las fronteras de la biología común ni las jerarquías de los hombres. El inicio de La tormenta no fue un trueno, sino un cambio casi imperceptible en la dirección del viento y en la textura del aire que rodeaba la cabaña de los cazadores. Elías observó cómo los animales menores desaparecían de las inmediaciones, dejando un vacío sonoro que resultaba más aterrador que cualquier rugido. No había señales de lucha, solo una ausencia repentina de vida que indicaba la proximidad de un cazador que no necesitaba esconderse para imponer su voluntad. El protagonista sintió que el velo de la realidad se
estaba volviendo peligrosamente delgado, permitiendo que una oscuridad antigua se filtrara en su presente. El bloque de la infancia y la rutina terminaba allí, en el umbral de un descubrimiento que marcaría su destino y lo convertiría en el guardián de una verdad que nadie, en su sano juicio, querría poseer. El primer indicio de que el orden natural se había colapsado llegó en una mañana sofocante, cuando Elías y don Silverio encontraron el cadáver de un jacaré de 3 metros en un banco de arena. No era una muerte común. El animal no había sido devorado por el hambre de otro reptil o por el ataque de un jaguar territorial. Su vientre estaba abierto de tajo, desgarrado por garras que habían cortado la dura piel escamosa con una facilidad aterradora, dejando las entrañas expuestas al sol implacable. El viejo cazador se arrodilló sobre el lodo, examinando las heridas con una seriedad que el muchacho nunca había visto antes en su rostro curtido. No había marcas de dientes ni el desorden de una lucha prolongada, sino la precisión de un golpe letal ejecutado por una fuerza física que superaba cualquier lógica biológica conocida en la región de Tabasco. Don Silverio permaneció en silencio durante un tiempo que a Elías le pareció eterno, mientras el olor a descomposición se mezclaba con el aroma de la vegetación húmeda. El veterano sabía que los jacarés eran los dueños absolutos de esos canales y que solo algo extremadamente poderoso y ajeno al ecosistema podría haber vencido a un ejemplar de ese tamaño. La atmósfera del pantano cambió en ese instante, volviéndose más densa y hostil para los dos hombres que flotaban en su pequeño cayuco de madera. El abuelo no dio explicaciones, pero su mano derecha buscó instintivamente el machete que siempre llevaba al cinto, asegurándose de que estuviera listo para ser desenvainado. En ese momento, Elías comprendió que la seguridad que les brindaba la experiencia de don Silverio se había evaporado, dejando en 1800 su lugar una incertidumbre que calaba hasta los huesos. En el presente de 2025, el hombre observa las noticias en la pequeña pantalla de su televisor y siente que el sudor frío le empapa la nuca. Las imágenes de las carcasas reveladas por la sequía son el espejo exacto de lo que vio en aquel verano maldito, reactivando los síntomas de un trastorno de estrés postraumático que nunca fue tratado. Elías siente que su pulso se acelera y que el aire le falta, como si estuviera nuevamente atrapado en la humedad asfixiante del manglar de su juventud. Las manos le tiemblan al grado de derramar el café sobre sus viejos pantalones, mientras su mente proyecta las imágenes de los órganos esparcidos sobre la arena. El pasado ya no es un recuerdo lejano, sino una amenaza física que parece latir debajo de su piel, recordándole que los secretos de la tierra siempre encuentran una forma de emerger. El misterio escaló rápidamente cuando los rumores sobre la desaparición de 2 atravesadores que utilizaban las rutas fluviales para el contrabando comenzaron a circular por los caseríos cercanos. Eran hombres curtidos, conocedores de cada recoveco del río, que simplemente se esfumaron sin dejar más rastro que sus embarcaciones a la deriva, manchadas de una sangre que no era de pez. Elías escuchaba los susurros de los pobladores en los breves momentos que pasaban en el muelle de suministros, notando que el miedo se estaba extendiendo como una plaga silenciosa por toda la región. Las autoridades locales, con su habitual indiferencia institucional, atribuyeron las ausencias a riñas internas o a la violencia común, ignorando las señales de que algo mucho más siniestro habitaba en las sombras. Para el muchacho, cada silencio de los adultos era una confirmación de que el peligro era real y estaba creciendo. El hedor fue el siguiente indicio, una fragancia fétida que evocaba carne podrida y pelo mojado, algo que no encajaba con el aroma habitual de la descomposición orgánica del pantano. No era el olor limpio del barro o de la vegetación muerta, sino una emanación biológica, cargada de una agresividad predatoria que hacía que los perros de las aldeas aullaran sin cesar. Don Silverio comenzó a evitar ciertas zonas del río, alterando sus rutas tradicionales y manteniendo el motor de la lancha apagado el mayor tiempo posible para no llamar la atención. Elías sentía que eran observados desde la maleza espesa por ojos que no parpadeaban, ojos que evaluaban su vulnerabilidad con una inteligencia que resultaba profundamente perturbadora. La sensación de ser la presa en su propio territorio erosionó la confianza del protagonista, transformando su cotidianeidad en un ejercicio constante de vigilancia paranoica y miedo. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de los árboles dejando un rastro de luz cobriza, encontraron las primeras huellas en una orilla de lodo fresco y profundo. No eran las marcas de una onza ni las pezuñas de un jabalí, sino impresiones humanoides, de un tamaño descomunal que terminaban en garras afiladas que habían perforado el terreno con fuerza. Lo más inquietante era que las huellas mostraban una bipedestación errática, sugiriendo que la criatura
criatura podía alternar su postura para desplazarse con una agilidad que desafiaba la gravedad del entorno. Don Silverio se quedó mirando fijamente el rastro que se perdía en la vegetación impenetrable, y por primera vez Elías vio una chispa de duda real en los ojos de su abuelo. El viejo sabía que estaban ante un depredador que no pertenecía a ese mundo, un invasor que había llegado para reclamar el trono del pantano. La bestia no era una entidad mística surgida de las leyendas populares, sino un organismo biológico con una musculatura diseñada para la destrucción y una velocidad que superaba cualquier reflejo humano. El protagonista recordaba el sonido de su respiración pesada, un jadeo rítmico que parecía vibrar en la misma frecuencia que el zumbido de los mosquitos, creando una disonancia aterradora. Aquella criatura que más tarde los estudiosos del fenómeno llamarían Hablo-E poseía una arrogancia predatoria que la llevaba a hacer exhibiciones de fuerza innecesarias para marcar su territorio. No se escondía por debilidad, sino por estrategia, esperando el momento exacto en que la fatiga de sus presas le permitiera actuar con la máxima eficiencia y el mínimo esfuerzo. Elías sentía que el aire se volvía más pesado cada vez que se acercaban a los canales donde las huellas eran más frecuentes, presintiendo un encuentro ineludible. El conflicto interno del hombre se intensificó al verse dividido entre la obediencia ciega a su abuelo y el impulso instintivo de huir hacia la seguridad de los asentamientos más grandes. Su deber como ayudante lo obligaba a permanecer en el cayuco, enfrentando una amenaza que su mente apenas podía procesar sin romperse en 1000 pedazos de terror absoluto. Don Silverio, por su parte, parecía haber aceptado que la lucha era inevitable y comenzó a preparar la cabaña como si fuera un fortín militar, reforzando las puertas con maderas pesadas. El muchacho observaba estos preparativos con una sensación de vacío en el estómago, comprendiendo que el hogar que lo había protegido durante años ya no era más que una caja de fósforos frente a un incendio. La culpa de no poder proteger al viejo Silverio empezaba a germinar en su pecho, un sentimiento que lo acompañaría por siempre. En su presente solitario, Elías evita los espejos no por vanidad, sino por el miedo visceral a encontrar en sus propios ojos el reflejo de la bestia que marcó su juventud. El trauma militar de haber enfrentado lo inexplicable lo ha dejado con una vigilancia hiperactiva, saltando ante cualquier crujido de la madera de su casa o el movimiento de las cortinas. El hombre sabe que la verdad que guarda es un fardo demasiado pesado para una sola persona, y la visión de las carcasas en el río ha sido el gatillo definitivo. Siente que algo que debió haber quedado muerto y olvidado en las profundidades del lodo ha regresado para reclamar su atención, o quizás para recordarle su deuda pendiente. La sospecha de que la criatura no era única, sino parte de algo más grande, lo persigue como una sombra que se alarga bajo la luz de la luna. El calor en Tabasco siempre fue un personaje más en su historia, una presencia sofocante que parecía derretir la voluntad de los hombres y distorsionar la percepción de la realidad. En 1988, la temperatura era tan elevada que Elías llegaba a alucinar con figuras que se desplazaban entre el vapor que emanaba de la superficie del agua estancada. Hoy, en 2025, el calor tiene un matiz diferente, uno que sabe a muerte y a tierra quemada, recordándole que el refugio del agua se ha desvanecido por completo. La sequía no solo ha revelado huesos, sino que ha despojado al pantano de su misterio, dejando al descubierto la fealdad de lo que alguna vez estuvo oculto bajo la superficie. El protagonista se siente expuesto, como si el propio río lo hubiera traicionado al entregar las pruebas físicas de su tormento personal a un mundo que no cree. La sospecha de que la criatura había regresado se convirtió en una certeza absoluta cuando Elías encontró un resto de pelaje negro y áspero enganchado en un clavo de su cerca perimetral. El materia era idéntico al que recordaba haber visto en la piel de la bestia de su juventud, con ese mismo brillo antinatural y el olor penetrante a almizcle podrido. El hombre se quedó paralizado frente al hallazgo, sintiendo cómo el tiempo colapsaba y lo arrojaba de vuelta a la oscuridad de los canales de Centla. No era posible que la misma criatura hubiera sobrevivido tantos años, pero la evidencia física sugería que su linaje o su esencia persistían en las sombras del nuevo milenio. El horror biológico se manifestaba una vez más, recordándole que la naturaleza tiene formas de preservar sus monstruosidades más allá de la comprensión de la lógica humana. El despertar del pasado trajo consigo una serie de eventos extraños en el vecindario, desde la muerte inexplicable de animales domésticos hasta el avistamiento de figuras alargadas cruzando los caminos rurales. Elías escuchaba los relatos de los jóvenes con una mezcla de lástima y terror, sabiendo que ellos no tenían las herramientas psicológicas ni el entrenamiento militar para enfrentar lo
lo que se avecinaba. El secreto institucional del gobierno, que durante años había ocultado los informes sobre encuentros con seres no clasificados, parecía estar desmoronándose ante la evidencia irrefutable de la sequía. La presión social y el miedo creciente obligaron al protagonista a considerar que su silencio ya no era una protección, sino una forma de complicidad con la muerte. Cada noticia en la radio local actuaba como un golpe de martillo sobre su voluntad, empujándolo hacia un enfrentamiento que había intentado evitar toda su vida. El gatillo final ocurrió una tarde de domingo, cuando un grupo de investigadores jóvenes llegó al pueblo preguntando por la ubicación exacta de los restos óseos encontrados en el lecho seco. Elías los observó desde la distancia, notando su entusiasmo ingenuo y su falta de respeto por las advertencias implícitas en el paisaje desolado de los pantanos. La presencia de estos extraños, con sus cámaras y equipos de medición, amenazaba con profanar el cementerio de sus pesadillas, despertando una furia protectora en el pecho del anciano. Él sabía que al remover la tierra y exponer los huesos al sol, estaban invitando a que la oscuridad que aún residía en las grietas del fango se manifestara de nuevo. El hombre decidió que no podía permitir que otros cometieran los mismos errores que él y su abuelo cometieron por ignorancia en su juventud. La tensión física en el cuerpo de Elías alcanzó un punto de ruptura, manifestándose en espasmos musculares y una fatiga crónica que lo mantenía postrado durante horas en su sillón. Su mente se llenaba de imágenes fragmentadas de garras perforando la madera y el sonido del agua, agitándose violentamente bajo el peso de un cuerpo masivo y peludo. Los síntomas de su trauma se manifestaban en una desconfianza absoluta hacia cualquier autoridad, recordando cómo en 1988 el ejército había acordonado zonas sin dar explicaciones coherentes a los civiles. El protagonista sentía que el ciclo estaba por cerrarse y que su propia biología estaba reaccionando al llamado de la bestia, preparándolo para un último acto de resistencia. La sospecha de que algo que debía estar muerto había vuelto se transformó en la misión de su vida, una que no podía delegar en nadie más. El rastro de huellas que terminaba abruptamente en la orilla del agua se convirtió en la imagen recurrente que definía su desesperación actual y su miedo al futuro incierto. En 1988, esa señal indicó que la fiera había aprendido a usar el elemento líquido para ocultar sus movimientos y atacar desde la invisibilidad de las profundidades oscuras. Elías recordaba haber pasado noches enteras vigilando la superficie del río con un reflector, buscando el brillo de unos ojos que nunca parecían parpadear ante la luz directa. Hoy, la ausencia de agua debería hacerlo sentir seguro, pero en realidad lo hace sentir más vulnerable, ya que el monstruo no tiene barreras físicas que limiten su desplazamiento terrestre. El despertar del pasado ha convertido su casa en una jaula y su memoria en un campo de batalla donde los fantasmas de la milicia y el horror biológico convergen peligrosamente. El último párrafo de este despertar se escribe con la determinación de un hombre que ha dejado de temer a la muerte para empezar a temer al olvido de la verdad. Elías comenzó a reunir sus viejas pertenencias, rescatando del fondo de un baúl el cuchillo de caza de don Silverio y un mapa amarillento de los canales de Centla. Sus manos, aunque nudosas y lentas, recuperaron una fracción de la destreza necesaria para limpiar el acero y verificar la integridad de su equipo de supervivencia rudimentario. El protagonista sabía que el regreso a la zona de la misión original era un camino sin retorno, una travesía que lo obligaría a enfrentar no solo a la bestia, sino a su propia cobardía. Con el corazón latiendo con una intensidad que creía perdida, se preparó para abandonar su reclusión y adentrarse una vez más en el infierno verde que lo reclamaba. El recuerdo de aquel agosto de 1988 surge con la violencia de una herida que nunca cerró, transportando la conciencia del hombre de vuelta a los canales más profundos de Centla. Bajo el mando silencioso de don Silverio, el joven Elías se adentraba en zonas donde el agua parecía aceite negro y la vegetación se cerraba como una mandíbula vegetal sobre el pequeño cayú. Fue en el recodo del Canal de los Suspiros donde hallaron el primer rastro de una presencia que no encajaba con la fauna de Tabasco. Una vaca decapitada y colgada de las raíces aéreas de un mangle. El peso del animal, suspendido a 3 metros sobre el nivel del río, indicaba una fuerza bruta y una agilidad trepadora que ningún felino de la región poseía. El abuelo observaba la escena con una palidez que delataba el fin de su certidumbre racional. La primera víctima humana apareció 3 días después, cerca de un campamento de recolectores de caracol que habían sido masacrados con una ferocidad quirúrgica y animal al mismo tiempo. Elías recordaba el color de la sangre mezclada con el lodo, una pátina oscura
oscura que cubría los restos de lo que alguna vez fueron hombres de trabajo y esperanza. No había rastro de proyectiles ni de armas blancas convencionales, solo la evidencia de garras que habían perforado costillas y desgarrado gargantas con una precisión biológica aterradora. El olor en el aire era una mezcla de hierro oxidado y aquel almizcle fétido que el muchacho ya asociaba con la presencia de la fiera sin nombre. Don Silverio le ordenó no tocar nada, manteniendo una distancia prudente como si el propio suelo pudiera atacarlos en cualquier momento de distracción o debilidad. Los informes institucionales que Elías vería años más tarde hablaban de una anomalía biológica de localización orgánica específica, el acrónimo ABLOE, que despojaba de humanidad al horror que ellos enfrentaban. No se trataba de una maldición gitana o de un cuento de viejos para asustar niños, sino de un depredador evolutivo con una densidad ósea superior a la humana. La criatura poseía una musculatura compacta y elástica, recubierta por un pelaje hirsuto que le permitía mimetizarse con las sombras del manglar y regular su temperatura en el clima húmedo. Sus ojos, diseñados para la visión nocturna, procesaban el movimiento con una velocidad que hacía que cualquier intento de defensa humana resultara patético y tardío. Era una máquina de matar perfectamente adaptada, un eslabón perdido que había decidido hacer del pantano su coto privado de caza y alimentación. El silencio institucional se impuso antes que la ayuda cuando camionetas oscuras cargadas de hombres con uniformes sin insignias llegaron a los muelles principales para confiscar cualquier evidencia física. Don Silverio fue interrogado durante horas en una carpa improvisada, mientras el joven Elías observaba desde la distancia cómo quemaban las carcasas de los animales encontrados en la orilla del río. Los agentes federales hablaban de una epidemia de rabia o de ataques de perros asilvestrados, construyendo una narrativa oficial que ocultaba la existencia de algo que la ciencia no podía explicar. Les prohibieron hablar con la prensa o con otros pobladores, bajo la amenaza de ser acusados de obstrucción a la justicia o de propagar el pánico innecesario. El borrado de evidencias fue sistemático, transformando el horror vivido en una fantasía colectiva que nadie se atrevía a validar públicamente. El horror progresivo se manifestaba en los detalles sensoriales que el protagonista no podía expulsar de su mente, como el sonido de los huesos crujiendo bajo la presión de mandíbulas descomunales. Durante las misiones de patrullaje que realizaron por orden de los oficiales, Elías encontró nidos de la criatura hechos con ramas rotas y restos de ropa de los desaparecidos. Eran estructuras circulares en lo alto de los árboles más robustos, lo que confirmaba que el depredador prefería observar desde las alturas antes de descender con un impacto mortal. El muchacho sentía que cada árbol del pantano se había convertido en un puesto de vigilancia para una inteligencia maligna que los estudiaba con paciencia. La sensación de ser un animal de laboratorio en un entorno salvaje destruyó la inocencia del joven, dejándolo marcado por una madurez amarga y violenta. Las huellas encontradas en el fango profundo revelaban que la criatura no siempre se desplazaba de la misma forma, alternando entre 4 patas para ganar velocidad y 2 para observar. Elías pasaba horas analizando los moldes de yeso que los militares descartaban en la basura, notando que el pulgar oponible de la fiera le permitía manipular objetos con cierta destreza. Esta capacidad biológica era lo que más aterraba a don Silverio, quien entendía que no estaban cazando a una bestia irracional, sino a un adversario con capacidad táctica. La criatura parecía disfrutar del miedo que generaba, dejando rastros deliberados cerca de las viviendas para demostrar que ninguna barrera humana era suficiente para detener su avance. El pantano, antes un lugar de vida y sustento, se había transformado en una morgue abierta, donde las leyes de la naturaleza habían sido suspendidas. Una noche de luna menguante, Elías tuvo su primer avistamiento directo desde la seguridad relativa del porche de la cabaña, viendo una silueta alargada cruzar el claro con una fluidez irreal. La bestia medía casi 2,5 metros cuando se erguía, con hombros anchos que proyectaban una sombra capaz de cubrir toda la esperanza del muchacho en un segundo. El brillo de sus ojos no era el rojo de los demonios, sino un amarillo pálido y frío, el reflejo de una retina diseñada para detectar el calor de la sangre. La fiera se detuvo un instante, olfateando el aire con una intensidad que hizo que Elías contuviera el aliento hasta sentir que sus pulmones iban a estallar. No hubo ataque esa vez, solo una declaración de presencia, un recordatorio de que ellos estaban allí por su gracia y no por su propia capacidad. El sacrificio de los inocentes se volvió moneda corriente cuando el gobierno decidió utilizar a los pobladores locales como carnada indirecta para intentar capturar o abatir al espécimen ABLOE. Las zonas más peligrosas no fueron evacuadas, sino
sino vigiladas desde lejos por francotiradores que esperaban una oportunidad que nunca llegaba debido a la astucia de la criatura. Elías vio cómo amigos de su infancia perdían a sus padres en ataques nocturnos que las autoridades calificaban de accidentes por inmersión o encuentros con caimanes territoriales. La rabia comenzó a suplantar al miedo en el pecho del joven, al ver cómo la estructura institucional protegía el secreto por encima de las vidas humanas que juró defender. Los silencios en las oficinas gubernamentales eran tan letales como las garras de la fiera, creando un ambiente de traición que Elías nunca perdonaría. El horror original no residía únicamente en la violencia física, sino en la comprensión de que la realidad era mucho más vasta y aterradora de lo que los libros escolares enseñaban. El protagonista aprendió a identificar el canto de las aves que servía de alarma ante la proximidad del depredador, una sinfonía de advertencia que marcaba el ritmo de sus días. Cada vez que el viento soplaba desde el norte, el olor de la bestia inundaba la cabaña, impregnando las mantas, la comida y la ropa con su esencia de muerte antigua. Don Silverio comenzó a perder el sueño, consumido por la responsabilidad de proteger a su nieto en un mundo que se caía a pedazos frente a sus ojos. El abuelo sabía que la confrontación final no sería una elección, sino una consecuencia inevitable de haber visto lo que nadie debía ver jamás. La descripción de los cuerpos recuperados del agua era un ejercicio de anatomía forense que Elías realizaba mentalmente para no volverse loco por la empatía hacia las víctimas de la fiera. Las costillas de los hombres estaban quebradas hacia afuera, como si algo hubiera explotado desde el interior de sus pechos, una técnica de caza que maximizaba el daño en órganos vitales. No había rastros de consumo total de carne, lo que sugería que la criatura mataba por deporte o por una necesidad territorial que superaba la simple alimentación biológica. El joven observaba las marcas de los colmillos en los huesos, notando que eran más largos y afilados que los de cualquier lobo o felino conocido en el continente americano. La frialdad con la que procesaba estos datos era su único escudo contra el colapso mental total. El proceso de borrado de evidencias incluyó la quema controlada de amplias zonas de manglar bajo el pretexto de combatir una supuesta plaga forestal que amenazaba la economía local de Tabasco. Elías recordaba el humo negro elevándose hacia el cielo, tapando el sol y dejando un olor a ceniza y productos químicos que irritaba los ojos y la garganta durante semanas. Los militares destruyeron los hábitats donde la criatura solía refugiarse, esperando obligarla a salir a terreno abierto donde su superioridad táctica se viera reducida por el armamento moderno. Sin embargo, la fiera demostró una capacidad de adaptación asombrosa, moviéndose hacia los canales subterráneos y las zonas de lodo movedizo donde los vehículos pesados no podían ingresar. El ejército estaba perdiendo una guerra que ni siquiera podía declarar oficialmente ante la opinión pública del país. La desconfianza entre los vecinos creció hasta convertirse en una paranoia colectiva, donde cada sombra extraña o ruido inusual era motivo de acusaciones veladas y dedos señalando hacia lo desconocido. Algunos hablaban de nahuales o de castigos divinos, buscando en la religión las respuestas que la ciencia y el gobierno les negaban sistemáticamente en cada reunión oficial. Elías mantenía la cabeza baja, sabiendo que la verdad era mucho más simple y biológica, una realidad de carne y hueso que no respondía a rezos ni a sacrificios simbólicos. El muchacho veía cómo la estructura social de los pantanos se desmoronaba, reemplazada por un sálvese quien pueda que dejaba a los más débiles a merced del depredador. El secreto institucional era un cáncer que devoraba la solidaridad de la gente, alimentando al monstruo con el silencio de sus víctimas. El momento de mayor tensión sensorial ocurrió cuando Elías encontró el rastro de la bestia justo debajo de la ventana de su propia habitación, en el fango seco de la orilla. Las marcas de las garras en la madera de la pared indicaban que la criatura se había apoyado allí durante horas, observándolo dormir mientras él soñaba con escapar de aquel infierno. La idea de que el depredador conocía su olor y su ubicación exacta transformó su refugio en una celda de cristal donde se sentía perpetuamente expuesto y vulnerable. No había lugar seguro en todo el estado de Tabasco, pues la fiera parecía haberse obsesionado con los dos cazadores que se atrevían a rastrear sus movimientos con persistencia. Elías comenzó a dormir con el cuchillo de su abuelo bajo la almohada, sintiendo el frío del acero como el único consuelo real. La inteligencia del depredador se manifestó cuando comenzó a sabotear las trampas que don Silverio colocaba con cuidado experto, dejando restos de animales pequeños sobre ellas como una burla sangrienta. Era evidente que la criatura entendía los mecanismos humanos de captura y encontraba placer en demostrar su superioridad intelectual sobre los
hombres que intentaban darle caza en su territorio. El abuelo, humillado por la astucia de la fiera, empezó a obsesionarse con la idea de un enfrentamiento directo, descuidando su propia salud y seguridad en el proceso de búsqueda. Elías veía cómo su mentor se consumía por la rabia y el deseo de venganza, convirtiéndose en una sombra del hombre fuerte y sabio que alguna vez fue para él. El horror original no solo mataba cuerpos, sino que devoraba las almas de los que sobrevivían a su presencia. Los sacrificios hechos por la milicia para mantener el secreto incluyeron la desaparición de soldados que habían tenido encuentros demasiado cercanos con la criatura o que se negaban a mentir. Elías escuchó historias sobre hombres que eran trasladados a bases lejanas o que simplemente dejaban de figurar en las nóminas oficiales después de una noche de patrullaje en los pantanos. La institución no permitía fisuras en su narrativa de control, prefiriendo eliminar a sus propios elementos antes que admitir que existía algo fuera de su dominio táctico y científico. El joven comprendió que estaba atrapado entre dos monstruos, uno de pelaje y garras que habitaba en el manglar y otro de trajes y uniformes que operaba desde las sombras del poder. La soledad de su posición se volvió absoluta, obligándolo a confiar únicamente en su instinto de supervivencia. El descubrimiento de un cementerio de carcasas en una cueva submarina, revelado por un descenso inusual de las mareas, fue el golpe final a la cordura de los pocos testigos. Elías vio montañas de huesos humanos y animales mezclados en una danza macabra de calcio y muerte, una despensa biológica que el depredador mantenía para los tiempos de escasez. No había orden en la disposición de los restos, solo la acumulación caótica de un ser que no conocía la piedad ni el respeto por los rituales de la vida. El olor en la cueva era tan denso que Elías vomitó hasta que solo quedó bilis en su estómago, sintiendo que la oscuridad de ese lugar se le metía por los poros. Aquel era el verdadero rostro del pantano, un vacío insaciable que reclamaba todo lo que se atrevía a cruzar sus fronteras invisibles. La progresión del horror culminó en una sensación de fatalidad inminente, donde cada puesta de sol se sentía como el cierre definitivo de un capítulo de su existencia física. Elías y don Silverio dejaron de ser cazadores para convertirse en presas que simplemente esperaban el momento del ataque final con una resignación amarga y silenciosa. La atmósfera en la cabaña era de una tensión eléctrica, donde cada crujido de la madera o susurro del viento era interpretado como el inicio del fin de sus vidas. El muchacho miraba las manos de su abuelo y veía en ellas el reflejo de su propio futuro, un hombre marcado por una verdad que el mundo consideraría una locura o una mentira. La memoria de esos días es una carga que Elías lleva con el mismo peso que la criatura llevaba su propia hambre. El bloque de la memoria termina con la imagen de Elías sosteniendo una linterna cuya luz apenas lograba perforar la neblina espesa que cubría el canal principal del río. En ese momento, entendió que el secreto del pantano no era solo la existencia de la fiera, sino la fragilidad de la civilización frente a lo desconocido y lo salvaje. El horror original se había instalado en su ADN, transformando su percepción del mundo y preparándolo para la batalla que definiría el resto de sus años sobre la tierra. Los sacrificios ya habían sido hechos y las evidencias borradas, pero la verdad permanecía latente en el lodo, esperando el momento justo para emerger con toda su fuerza destructora. Elías cerró los ojos, dejando que el sonido del agua le recordara que el tiempo de huir había terminado para siempre. Elías sabía que el tiempo se le agotaba y que la sequía extrema de 2025 era una invitación final que no podía ignorar. Movido por una culpa que había madurado durante casi 4 décadas, decidió abandonar la seguridad de su encierro para regresar al corazón de los pantanos de Centla. El lecho del río, ahora expuesto y cuarteado como una piel vieja, reclamaba su presencia para cerrar el círculo de sangre que quedó abierto en su juventud. Cada noticia sobre los hallazgos óseos era un martillazo en su conciencia, recordándole que él era el único testigo vivo capaz de identificar la naturaleza de esos restos. Con el cuerpo cargado de achaques, pero el espíritu inflamado por una rabia sorda, preparó su vieja mochila con el equipo mínimo necesario. Sabía que esta no era una misión de rescate, sino un acto de redención terminal. Envejecimiento físico era el primer obstáculo que debía sortear en esta travesía suicida hacia el pasado más oscuro de su existencia profesional. Sus rodillas crujían con cada paso, y la artritis en sus dedos dificultaba el manejo de las herramientas que alguna vez usó con destreza militar. Sin embargo, el dolor físico no era nada comparado con el tormento psicológico de saber que la fiera podría haber dejado una descendencia igual de letal. Elías se miraba en los cristales
cristales sucios de su camioneta, reconociendo a un hombre que ya no tenía nada que perder excepto la pesada carga de sus recuerdos. La vigilancia gubernamental, aunque menos visible que en los 80, seguía presente en forma de drones y retenes sanitarios que dificultaban el acceso a las zonas protegidas. Debía moverse con la cautela de un fantasma. La burocracia estatal se alzaba como una muralla de papel y desidia institucional frente a sus intentos de obtener permisos para explorar la cuenca seca. Los funcionarios jóvenes, con sus camisas impecables y su ignorancia sobre la historia sangrienta del lugar, lo trataban como a un anciano senil obsesionado con leyendas rurales. Elías soportaba las humillaciones con la paciencia de un depredador, sabiendo que la verdad no necesitaba de sellos oficiales para manifestarse con toda su fuerza destructiva. La presencia de vigilantes ambientales y patrullas de la Guardia Nacional complicaba su plan, obligándolo a trazar rutas alternativas a través de caminos de terracería olvidados por la cartografía moderna. El miedo a ser detenido antes de llegar a su destino lo mantenía en un estado de alerta constante, agudizando sus sentidos atrofiados por años de reclusión voluntaria y silencio. Al llegar a las orillas del antiguo canal, el hombre sintió que el aire le quemaba los pulmones con una intensidad que recordaba el verano de su trauma. El paisaje era una desolación de fango endurecido y raíces de mangles que parecían esqueletos calcinados bajo el sol inclemente de Tabasco. Elías rescató el cuchillo de don Silverio, cuya hoja de acero al carbón aún conservaba el filo y las marcas de las batallas pasadas contra la fauna local. El peso del arma en su cinturón le devolvió una fracción de la seguridad que sintió cuando su abuelo dirigía las operaciones de caza en el río. No llevaba armas de fuego, pues entendía que el plomo era inútil contra una biología diseñada para absorber el daño y regenerarse en las sombras. Su única ventaja era el conocimiento profundo del terreno y la memoria de las debilidades del monstruo. La atmósfera en el pantano seco era de una pesadez metafísica, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento ante el regreso del testigo final. El olor a lodo podrido y azufre emanaba de las grietas del suelo, creando una neblina de calor que distorsionaba la visión del horizonte desolado. Elías caminaba con paso lento pero firme, evitando las áreas donde el fango todavía era traicionero y podía atrapar a un hombre de su edad. A medida que se adentraba en la zona cero, los restos de carcasas se volvían más frecuentes, mostrando signos de una violencia que no había disminuido con el paso de los siglos. El silencio era absoluto, una ausencia de vida que indicaba que el nuevo rey del pantano seguía imponiendo su ley de terror sobre cualquier criatura que se atreviera a cruzar sus dominios resecos y hostiles. En su trayecto, el protagonista se cruzó con un grupo de jóvenes investigadores que documentaban la mortandad de especies debido al cambio climático extremo del año 2025. Eran idealistas armados con cámaras digitales y grabadoras de alta fidelidad, totalmente ajenos al peligro biológico que acechaba entre los troncos caídos de los manglares. Elías intentó advertirles con frases cortas y sombrías, pero sus palabras fueron recibidas con risas condescendientes y explicaciones científicas sobre el comportamiento de los animales bajo estrés hídrico. Sintió una lástima profunda por ellos, reconociendo la misma arrogancia intelectual que casi le costó la vida a él y a don Silverio en su juventud. No podía obligarlos a retirarse, así que decidió seguir su propio camino, sabiendo que muy pronto la realidad les daría una lección que ninguna universidad podría haberles enseñado jamás. Las ruinas de la antigua cabaña de su abuelo aparecieron como un monumento a la derrota, cubiertas por enredaderas secas y el polvo de décadas de abandono total. Elías entró en la estructura, sintiendo que los fantasmas de 1988 lo saludaban desde las esquinas oscuras donde alguna vez guardaron los equipos de pesca y caza. El suelo de madera crujía bajo sus pies, emitiendo un sonido que en su mente se transformaba en el rascado de las garras de la bestia contra la pared. Encontró una vieja bitácora de don Silverio, cuyas páginas amarillentas aún contenían las coordenadas del cementerio de los troncos, el lugar donde la naturaleza guardaba su secreto más antiguo. El protagonista guardó el documento con reverencia, entendiendo que su misión estaba guiada por la voluntad de un hombre que nunca dejó de pelear contra el horror biológico y el olvido. El rastro de la fiera no tardó en manifestarse bajo la forma de una serie de huellas frescas que cruzaban el lecho seco con una determinación aterradora. Las impresiones eran profundas, indicando que el ejemplar actual poseía una masa muscular incluso superior a la que Elías recordaba haber enfrentado en su adolescencia traumática.
sistemática. El hombre analizó la dirección de las marcas, notando que el depredador se dirigía sistemáticamente hacia los últimos pozos de agua profunda que quedaban en la cuenca del río. Era una estrategia inteligente, esperar a que la sed condujera a las presas hacia una trampa mortal donde la movilidad sería limitada y la muerte inevitable. El protagonista sintió que su ritmo cardíaco se estabilizaba en una frecuencia de combate, una respuesta fisiológica que su cuerpo militarizado no había olvidado a pesar del paso del tiempo y el desuso de sus habilidades. De pronto, un aullido gutural y distorsionado rompió el silencio del mediodía, un sonido que no pertenecía al catálogo de ninguna especie canina o felina conocida por la ciencia. No era un grito de dolor, sino una declaración de soberanía, una señal de que el lobisomem de Centla había detectado la presencia de un intruso en su territorio sagrado. Elías se agazapó entre las raíces de un árbol muerto, sintiendo cómo el vello de sus brazos se erizaba ante la vibración de la onda sonora en el aire pesado. La fiera estaba cerca, moviéndose con esa agilidad sobrenatural que le permitía saltar distancias increíbles sin emitir un solo quejido de fatiga o esfuerzo físico. El hombre apretó el mango de su cuchillo preparándose mentalmente para el encuentro que había pospuesto durante 37 años de cobardía y silencio institucional impuesto. La criatura emergió de entre la maleza seca con una fluidez que desafiaba todas las leyes de la anatomía y la gravedad conocidas por el ojo humano. Era una visión de pesadilla biológica, un cuerpo cubierto de pelo negro y áspero, con una musculatura que palpitaba bajo la piel como si estuviera hecha de cables de acero. Sus ojos amarillos se clavaron en Elías con una inteligencia fría y calculadora, reconociendo quizás el aroma del miedo que emanaba del anciano sobreviviente de 1988. La bestia mostró sus colmillos, que goteaban una saliva espesa y fétida, testimonio de su dieta, basada en la carroña y la sangre fresca de los incautos. El protagonista no retrocedió, manteniendo la mirada fija en el depredador que representaba la suma de todos sus traumas y la justificación de su existencia solitaria y amarga. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El enfrentamiento comenzó con un salto explosivo de la criatura, que cubrió la distancia entre ambos con la rapidez de un rayo oscuro, atravesando el claro del bosque. Elías rodó por el suelo, esquivando el golpe de las garras que habrían despedazado su pecho en un instante de distracción o lentitud. A pesar de su edad, el hombre se movía con una precisión técnica que solo el entrenamiento militar más riguroso y el instinto de supervivencia pueden otorgar a un individuo. Se puso en pie rápidamente, buscando la protección de un tronco grueso para limitar los ángulos de ataque de un depredador que claramente lo superaba en fuerza y agilidad. La batalla no era solo física, sino una danza psicológica donde cada movimiento podía ser el último. El monstruo rugió de frustración al fallar su ataque inicial, revelando una hilera de dientes diseñados para triturar huesos con la misma facilidad con la que un humano mastica pan. Elías lanzó un tajo defensivo con el cuchillo de don Silverio, logrando rozar el hombro de la bestia y provocando una herida superficial de la que brotó una sangre negra y densa. El olor de ese fluido vital era insoportable, una emanación química que parecía quemar las fosas nasales del hombre y nublarle la vista por unos segundos críticos. La fiera retrocedió un paso, sorprendida de encontrar resistencia en lo que consideraba una presa fácil y debilitada por el paso de los años. Ambos se estudiaban en un silencio tenso, interrumpido únicamente por el crepitar de las hojas secas bajo el peso de sus movimientos cautelosos y calculados en el calor. La persecución se desplazó hacia el área conocida como el cementerio de Minnonatsip. Los troncos, un sector donde el cauce del río se hundía en pozas profundas que aún conservaban algo de humedad. Elías corría con una desesperación controlada, guiando deliberadamente al depredador hacia el terreno donde las leyes de la física favorecían a los habitantes originales de la ciénaga. Sus pulmones ardían y su corazón parecía querer salirse del pecho, pero el hombre no se detenía, alimentado por una mezcla de adrenalina y deseo de venganza. Sabía que en tierra firme no tenía oportunidad de ganar contra un organismo biológico tan perfecto y letal como el que lo perseguía con saltos acrobáticos entre los árboles. Su única esperanza residía en el agua estancada y en lo que habitaba debajo de su superficie oscura, esperando pacientemente por un banquete de carne. El lobisomem, cegado por la arrogancia predatoria y el hambre acumulada durante la sequía, no advirtió la trampa hacia la que era conducido con maestría táctica. Saltaba sobre las raíces aéreas, rompiéndolas, madera seca con la fuerza de sus extremidades poderosas, mientras emitía gruñidos
sonidos que hacían temblar el aire a su alrededor. Elías llegó al borde de la poza más grande, donde el lodo se volvía una masa viscosa y traicionera capaz de engullir a un animal de gran peso. Se detuvo en seco, dándose la vuelta para enfrentar a su perseguidor en un último acto de desafío que parecía una invitación a la muerte. La criatura se lanzó al aire con las garras extendidas, proyectando una sombra de terror absoluto sobre la figura del anciano que aguardaba con el cuchillo en alto y la mirada firme. En el momento exacto en que la bestia iba a impactar contra su cuerpo, Elías se dejó caer hacia atrás, hundiéndose parcialmente en el lodo blando de la orilla profunda. El impulso de la criatura la llevó a caer directamente en el centro de la poza de agua oscura, donde su agilidad terrestre se volvió inútil de inmediato. La superficie del agua estalló en una danza de espuma y lodo, mientras la fiera intentaba recuperar el equilibrio y volver a la orilla con movimientos desesperados. Fue entonces cuando emergió la verdadera pesadilla del pantano, el jacaré azú, un reptil colosal de casi 6 metros de longitud que había sobrevivido a la sequía en el fondo del pozo. El gigante escamoso, un predador territorial que no respetaba maldiciones ni leyendas, se lanzó sobre el intruso con la velocidad de un resorte metálico. La mandíbula del reptil se cerró sobre el hocico de la criatura sobrenatural, con un sonido seco, similar al de una puerta de hierro cerrándose con violencia extrema. El lobisomem emitió un alarido de agonía pura, un sonido que se perdió en la inmensidad del pantano mientras era arrastrado hacia las profundidades del agua negra. Elías observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación, viendo cómo la fuerza bruta de la naturaleza consumía a la entidad que lo había atormentado durante décadas. No hubo magia en ese momento, solo la aplicación despiadada de la cadena alimenticia en un entorno donde el más fuerte es siempre el que mejor se adapta al medio. El agua se agitaba violentamente bajo el efecto del giro de la muerte, la técnica ancestral con la que el caimán despedazaba a sus presas. La lucha bajo la superficie era un caos de burbujas, sangre y restos de pelaje que flotaban hacia la orilla como testimonios mudos de la derrota del invasor. Elías sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros al ver que el monstruo biológico no era invulnerable frente a los depredadores originales de Tabasco. El jacaré azú mantenía su presa sujeta con una tenacidad de acero, ignorando los intentos desesperados de la bestia por clavar sus garras en la gruesa piel del reptil. La superioridad de la fiera terrestre se desvanecía ante la paciencia subacuática de un organismo que había evolucionado durante millones de años para dominar ese nicho ecológico específico. El hombre se alejó unos metros de la orilla, temiendo que el caimán gigante decidiera que el postre también estaba al alcance de sus mandíbulas hambrientas y territoriales. El silencio regresó gradualmente a los pantanos de Centla, roto únicamente por el chapoteo ocasional del agua asentándose sobre el cuerpo ahora inerte de la fiera amaldizoada. Elías se sentó sobre un tronco seco, con el cuchillo de don Silverio todavía en la mano y la ropa cubierta de fango y restos orgánicos. Había presenciado el fin de una pesadilla, pero la revelación era perturbadora. La naturaleza no distinguía entre el bien y el mal, solo entre lo que pertenece y lo que no. La bestia, a pesar de toda su fuerza y arrogancia, no era más que una intrusa en un sistema que sabía cómo reciclar la vida y la muerte. El protagonista comprendió que su papel de guardián de la verdad ya no era necesario, pues el propio pantano se había encargado de administrar su propia justicia biológica y territorial. Al ponerse de pie para emprender el regreso, el hombre notó algo que le heló la sangre más que cualquier aullido escuchado anteriormente en la oscuridad. En la orilla opuesta de la poza, ocultos entre las sombras de los mangles muertos, brillaban varios pares de ojos amarillos que lo observaban con una fijeza inquietante. La criatura que acababa de morir no estaba sola. El proceso de expansión y reproducción que tanto temía el gobierno se había cumplido de manera silenciosa y efectiva. Elías entendió que la victoria de ese día era apenas una tregua temporal en una guerra biológica que la humanidad estaba destinada a perder por su propia ignorancia. Los restos del hombre con huesos de lobo quedarían bajo el lodo, pero su legado de terror continuaba vivo en la descendencia que ahora lo vigilaba desde la maleza. El regreso a la civilización fue un tránsito penoso a través de un paisaje que ahora le resultaba completamente ajeno y hostil a sus sentidos militares. Elías
caminaba con la certeza de que su confesión terminal era la única herramienta que quedaba para advertir a las futuras generaciones sobre el peligro que acechaba en el lodo. Al llegar a su camioneta, el hombre se miró en el retrovisor y vio un rostro que finalmente aceptaba la realidad sin el filtro de la negación institucional o el trauma. Había sobrevivido una vez más, pero el costo de esa supervivencia era cargar con la visión de un futuro donde los depredadores volverían a reclamar lo que alguna vez les perteneció. Con el motor en marcha y el polvo de Tabasco cubriendo el cristal, el protagonista abandonó el pantano definitivamente. Elías se sienta frente a su vieja máquina de escribir, con los dedos entumecidos por el frío de la madrugada y el peso de una verdad que ya no cabe en su pecho cansado. El golpeteo de las teclas resuena en la habitación vacía como disparos amortiguados, marcando el inicio de su confesión terminal antes de que el olvido reclame sus restos biológicos. Escribir en tercera persona le permite distanciarse del dolor, observando su propia vida como si fuera la de un extraño que se perdió en los canales de Tabasco hace décadas. El hombre sabe que estas páginas son el único legado que dejará en un mundo que prefiere la comodidad de la mentira institucional al horror de la realidad biológica. Cada palabra es una cicatriz que se abre de nuevo, liberando el veneno de un trauma que ha moldeado su identidad desde aquel verano maldito de 1988. La lucha física terminó en el fango de Centla, pero la batalla por la memoria histórica apenas comienza para el último sobreviviente de la operación encubierta. Elías comprende que su responsabilidad no es salvar cuerpos, sino preservar el legado de una amenaza que la ciencia oficial ha intentado borrar de los anales de la historia mexicana. Los documentos que ahora redacta con desesperación son el mapa de un infierno verde que sigue latente bajo la superficie reseca del país en este año 2025. No busca perdón ni redención plena, pues entiende que haber visto a la bestia lo ha convertido en parte de su ecosistema de terror perpetuo. Su voz, capturada en el papel, se convierte en un faro para aquellos que se atrevan a mirar en las grietas de la realidad, buscando respuestas que ningún gobierno les proporcionará jamás. La amenaza no ha sido eliminada por completo, y Elías lo sabe mientras observa las sombras que se alargan en el rincón de su estudio improvisado. La visión de aquellos ojos amarillos, multiplicándose en la orilla del pozo de agua profunda, lo persigue en sus breves momentos de sueño interrumpido por la paranoia. El hombre escribe sobre la capacidad de adaptación de la fiera, advirtiendo que el espécimen abatido por el jacaré era solo una pieza en un rompecabezas de depredación mucho más amplio. El bosque no olvida, y la naturaleza tiene formas de replicar sus errores más letales cuando el hombre baja la guardia por soberbia o desidia institucional. La certeza de que el horror se ha reproducido y expandido por el territorio nacional es el fardo que el protagonista carga con una resignación que colinda con la absoluta desesperanza. El silencio de las instituciones fue el cómplice más efectivo de la bestia, permitiendo que la oscuridad creciera sin oposición mientras los oficiales quemaban informes y desaparecían testigos incómodos. Elías describe con detalle quirúrgico cómo el borrado de evidencias permitió que el trauma se instalara en la psique de los pobladores como una leyenda urbana inofensiva. Sin embargo, el protagonista advierte que ignorar la biología de un depredador no lo hace menos real ni menos hambriento ante la debilidad de las sociedades modernas. Su confesión es un acto de traición contra el sistema que juró protegerlo, pero es también el único acto de honor que le queda a un militar marcado por la verdad. La responsabilidad histórica de contar lo ocurrido supera cualquier lealtad ciega hacia un gobierno que prefirió la protección del secreto por encima de la seguridad de sus ciudadanos civiles. Su cuerpo físico muestra las señales del deterioro final, con una fatiga crónica que le impide realizar las tareas más básicas de su vida cotidiana en la ciudad. Las cicatrices mentales son mucho más profundas que las marcas dejadas por las garras en la madera de la vieja cabaña de don Silverio en Tabasco. El hombre se siente como un recipiente vacío, cuya única función es contener el horror hasta que alguien más decida tomar el relevo de la vigilancia. Elías ya no teme a la muerte biológica, pues ha convivido con ella desde que era un chamaco que remaba en los canales oscuros del río. Lo que realmente le aterra es que su historia se pierda en el ruido de la era digital, dejando a la humanidad vulnerable ante el próximo despertar de la criatura. Su confesión terminal es el último muro de contención contra la marea de la ignorancia. La sequía de este año ha sido el catalizador que obligó a los secretos a emerger del lodo endurecido, revelando que el pasado nunca estuvo realmente muerto. Elías mira las fotografías de los huesos en el periódico y siente una conexión visceral con esos restos que la biología
metodología oficial no puede explicar de manera racional. El hombre escribe que la Tierra siempre reclama su verdad, utilizando el clima como una herramienta para despojar a los hombres de sus máscaras de control institucional y científico. El retroceso del agua ha dejado al descubierto un cementerio de pesadillas que él ayudó a ocultar por orden de sus superiores en los años 80. Ahora, el protagonista dedica sus últimas energías a poner nombres a esas víctimas olvidadas, devolviéndoles una dignidad que el depredador y el gobierno les arrebataron con una violencia y una indiferencia sistemáticas. Este mensaje está dirigido a quienes encuentren estas notas en el futuro, cuando los pantanos de Centla vuelvan a llenarse de agua y las sombras se fortalezcan. Elías les pide que no cometan el error de la incredulidad, pues el escepticismo es el terreno donde los monstruos biológicos, como el Abloe, prosperan con mayor facilidad. No busquen héroes en este relato, porque en la lucha contra lo sobrenatural plausible solo existen sobrevivientes marcados y testigos que han perdido su capacidad de soñar en paz. El hombre deja instrucciones claras sobre cómo identificar las señales de la presencia de la fiera: el olor a almizcle podrido, el silencio repentino de las aves y las huellas bipedestadas en el fango. Su legado es una advertencia operativa, un manual de supervivencia para una guerra que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que se está librando. El ciclo del depredador es eterno y su paciencia supera la vida útil de cualquier individuo o institución humana dedicada a la vigilancia de las fronteras naturales. Elías reflexiona sobre la posibilidad de que el jacaré azú, que mató a la fiera en su juventud, también haya sido una herramienta de un equilibrio superior. La naturaleza no es benevolente, pero posee mecanismos de corrección que los hombres suelen ignorar en su afán por dominar el entorno con tecnología y armas de fuego. El protagonista advierte que, aunque una batalla se gane en el lodo, la guerra por la supremacía biológica continúa en cada rincón oscuro del territorio nacional. La criatura regresará, quizás con una forma diferente o una táctica más refinada, pero siempre impulsada por la misma hambre atroz y la misma arrogancia predatoria que él presenció en los canales. Decir la verdad es un acto de resistencia emocional para un hombre que ha pasado la mayor parte de su existencia viviendo en la periferia de la cordura. Elías sabe que muchos considerarán sus palabras como los delirios de un anciano afectado por el calor tropical y el aislamiento prolongado en las zonas rurales. Sin embargo, el protagonista mantiene una sobriedad militar en su redacción, evitando los adornos literarios para centrarse en los hechos biológicos y las implicaciones tácticas del horror. La carga de ser el guardián de un secreto tan oscuro ha erosionado su capacidad de amar y de formar vínculos duraderos con otros seres humanos. Su única compañía real son los fantasmas de Don Silverio y las víctimas que no pudieron escapar de las garras de la bestia en aquel verano de 1988. El pantano está esperando, agazapado en la oscuridad de la noche tabasqueña, listo para reclamar lo que le pertenece por derecho de antigüedad y violencia ancestral. Elías termina de escribir el último párrafo de su testimonio, sintiendo que un frío extraño se apodera de sus manos mientras la luz de la lámpara parpadea débilmente. El hombre mira por la ventana, imaginando que entre los edificios de la ciudad todavía puede percibir el aroma fétido de la fiera que marcó su destino biológico. No hay consuelo en el final de esta historia, solo la amarga satisfacción de haber cumplido con el deber de advertir a los que vendrán después de él. El protagonista cierra los ojos, dejando que el sonido imaginario del agua agitada por un giro de la muerte lo envuelva en un abrazo final de sombras y lodo denso. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta: el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo. Elías apaga la máquina de escribir y se recuesta en su sillón, sabiendo que su tiempo en este plano físico se ha agotado definitivamente tras entregar su confesión. El hombre siente que su legado ya no es suyo, sino de todos aquellos que tengan el valor de enfrentar la oscuridad sin parpadear ante el horror. La lucha no es más que un recuerdo fragmentado en una bitácora amarillenta, pero la responsabilidad de transmitir la verdad arde con una intensidad renovada en su pecho cansado. Cada latido es una advertencia final, un recordatorio de que los monstruos reales no se esconden bajo la cama. El protagonista exhala su último aliento con la tranquilidad de quien ha desenterrado su propia tumba para plantar en ella la semilla de una advertencia profética y terminal. El silencio de la habitación
habitación se vuelve absoluto, una réplica exacta de la quietud que precede al ataque de un depredador alfa en las profundidades del manglar. No hay nada más que decir, pues las pruebas físicas están allí afuera, esperando a ser encontradas por aquellos que tengan la voluntad de excavar en el fango seco. Elías deja atrás un mundo que sigue ignorando el peligro biológico que late en sus fronteras, prefiriendo la seguridad de sus mitos y sus mentiras oficiales. La sombra del lobisomem de Centla se alarga sobre el papel, borrando los límites entre la realidad y la pesadilla, mientras el tiempo sigue su curso implacable. El imposible murió de forma común, pero su descendencia nos vigila desde la oscuridad del río.